Hola, mis estimados hermanos y hermanas. Bien, vengo de la conferencia Destaca a la que pertenece en mi barrio y así que estoy en cierta forma con las pilas un poco cargadas. Bien, gracias os doy por haber escogido una semana más Ven, sígueme con Lolo. Recordad, yo soy Lolo y esta semana vamos a estudiar a Mateo 8, Lucas. Mateo 8, Lucas 7 y Marcos, los capítulos de 2 al 4. Y el himno sugerido en esta ocasión es el himno número 54, Paz, cálmese. Y vamos a ver primero, como siempre, qué nos dice el manual Ven, sígueme al respecto y que ya sabéis que yo siempre procuro poner lo que dice el manual para introducirnos en el tema. ¿Eh? ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Pues nos dice, uno de los mensajes más claros del Nuevo Testamento es que Jesucristo es un sanador. Hay muchos relatos sobre cómo el Salvador sanaba a los enfermos y afligidos, desde una mujer con fiebre hasta el hijo de una viuda que había muerto. ¿Por qué tanto énfasis en la sanación física? ¿Qué mensajes podemos hallar nosotros en esos milagros? Ciertamente un mensaje evidente es que Jesucristo es el Hijo de Dios, con poder sobre todas las cosas, incluso sobre nuestros dolores e imperfecciones físicas. Mas hay otro mensaje en sus palabras a los escribas escépticos, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso está en Marcos 2:10. Así que cuando lea en cuanto a cómo sanó al ciego o al leproso, usted puede pensar en la sanación, tanto espiritual como física, que puede recibir del Salvador y escucharlo a Él, decirle a usted, tu fe te ha salvado, tal como Él lo dijo en Lucas 7:50. Y luego nos habla aquí un poco en estos capítulos, registran muchos casos de sanidades milagrosas efectuadas por el Salvador. A medida que la estudiamos, podemos buscar mensajes para nosotros mismos. Y nos da un poco la relación de estos milagros, estas sanaciones. Es decir, sana a un leproso, al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro, un hombre paralítico, un hombre con la mano seca y el hijo de la viuda de Naín. ¿Eh? Y básicamente esto es lo que puedo deciros en respecto al manual de Ben Sígueme que toca esta semana, ¿eh? Es la del primer domingo de marzo. Bien, ahora vamos a analizar un poco estos capítulos. Bien, el capítulo 8 de Mateo consta de 34 versículos. El capítulo de Marcos 2 consta de 28, el capítulo 3 de Marcos 35 y el capítulo 4 de Marcos de 41 versículos. Y el capítulo 7 de Lucas consta de 50 versículos. Y vamos a ir a verlo poco a poco y analizarlo. Bien, os repito, quizás el tema es muy extenso o lo que vamos a hablar, entonces yo elegiré lo que considero más apropiado para el programa de hoy, ¿eh? Para la clase de hoy, de esta semana. Entonces, perdonad si odio algunas cosas o esperabais a lo mejor algún punto. Si es así, pues me lo decís en los comentarios y yo claramente al programa siguiente lo explico en ese punto que podríais tener en duda o que gustaría que yo lo hubiera tratado. ¿De acuerdo? Bien, pues seguidamente vamos a ver el capítulo 8 de Mateo. ¿De acuerdo? Vamos a compartir pantalla. Y aquí vamos allá. Bien, este es el capítulo 8 de Mateo, y vamos a verlo enterito, nos lo pone enterito, del versículo 1 al 34. ¿Eh? Y nos dice, esta es la segunda sección narrativa de Mateo, la curación del leproso. Capítulo 8 del 2, sí, del 2 al 4. Está tomada de Marcos 1, versículos 40 al 45 con algunas variantes que coinciden con Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. El contexto bíblico es la extensa
sección de Levíticos 13 y 14, dedicada a la epidemiología de la lepra y a los ritos de purificación. Al preceptuar al purificado presentarse ante el sacerdote, Jesús pone de manifiesto que su afirmación de la plena vigencia de la ley, capítulo 5, 17, no afecta solo al espíritu, sino también a la letra. Como testimonio entre ellos expresa un trazo esencial de los evangelios. Los milagros son el testimonio autentificador de la enseñanza de Jesús. Y bueno, nos dice, véase capítulo 9, versículo 6. Bueno, eso ya más adelante. Bien, los versículos del 5 al 10 dice, el pasaje procede de la fuente Q, de Juan, capítulo 4, versículos 46 y 54. Crea a partir de él una narración mucho más imaginativa. Cafarnaún es la residencia habitual de Jesús, quizás su lugar de origen, en el supuesto de la inexistencia de Nazaret. Y luego pues empieza un poco al 5 que no nos interesa. Versículo 11. Vendrán muchos de Oriente, pues desde el levante del sol hasta su ocaso grande es mi nombre entre los pueblos. Entonces los de Poniente temerán el nombre de Yahvé, y los de Oriente su gloria. Isaías 59, 19. Y dará Yahvé Sebaot a todos los pueblos en esa montaña un banquete de grasos manjares. Isaías 25, 6. La siguiente regla rabínica tardía podría aplicarse a las comunidades cristianas de finales del siglo. En las ciudades en las que hay gentiles se realiza, se tiene cura de los pobres de los unos y de los otros, se visita a los pobres de los unos y de los otros, y lo mismo se hace en los entierros y los duelos, todo por el bien de la paz. Versículo 12. Arrojados a las tinieblas exteriores, las grandes promesas escatológicas se vuelve contra los descreídos de Israel. Mateo pone en boca de Jesús la creencia de una comunidad cristiana de finales del siglo I, judía pero separada de la sinagoga. Versículo 17, el tomo de enfermedades, Isaías 55. Versículo 20, soy un hombre, cabeza. La respuesta de Jesús se halla también en Hebton 86. El extremo desvalimiento de Jesús es un elemento de la leyenda, pues los mismos evangelios lo sitúan habitando en Cafarnaúm, localidad muy céntrica en Galilea. Hijo del hombre puede ser en los evangelios sinópticos, donde aparece 69 veces y siempre en boca de Jesús. Un título cristológico con referencia a Daniel 7:13. En arameo la expresión sin artículo podía significar simplemente un hombre. Aparece también sin artículo en los textos del Corán. Versículo 21. Otro de los discípulos, lectura de los códices sinaítico y vaticano, lectura variante, otro de sus discípulos. 22. Que los muertos entierran a sus muertos. Entregar a los muertos era una de las principales obras de misericordia del judaísmo. Daba mis panes a los hambrientos y mis vestidos a los desnudos. Y si alguno de mi linaje veía muerto y echado tras la muralla de Nínive, lo sepultaba. La cruda respuesta de Jesús está en la línea de la ética imposible del sermón de la montaña, que otros califican de ética interina, es decir, solo para los momentos inmediatos a la irrupción del reino de Dios en el mundo. Un hijo que se negase a entregar a su padre quedaría inmediatamente expulsado de la comunidad. Ahora bien, si se prescinde de la transgresión de la ley implicada en el caso concreto, el dicho de Jesús es una impactante muestra de la filosofía cínica cristiana, que abogaba por una autarquía y un desprecio por los bienes materiales dignos de ser puestos en boca del mismo Diógenes. Filosofía reverdecida a finales del siglo III en el primer monacato egipcio. Versículos 23 a 27. La narración se inspira en el libro de Jonás, considerado como figura mesiánica. Versículo 29. Hijo de Dios, título mesiánico. Los demonios reconocen a Jesús como el Mesías de Israel, no como ente divino. El episodio narrado por Mateo es una abreviación de Marcos 5, versículos 1 al 21, el cual, sin embargo, lo sitúa en Gerasa, no en Gadara. Ambas ciudades se hallan en territorio pagano, lo que explica la presencia de cerdos. Y el versículo 34, que se marchara de su comarca. Fracaso total de esta primera incursión de Jesús entre los paganos. Los intérpretes no aciertan a dilucidar cuál era la intención de los evangelistas al introducir esta narración. Bien, y ahora vamos a ver
a Marcos. Voy a seguir la cronología de Ben Sígueme, aunque para mí el que continuaría sería Lucas, pero bueno, voy a, voy a, voy a seguir conforme lo marca el manual. Es decir, ahora vamos a ver Marcos los capítulos del 2 al 4 y luego ya Lucas capítulo 7. Venga, recordad que el capítulo 2 consta de 28 versículos, el capítulo 3 35 versículos, el capítulo 4 41. Venga, vamos, vamos a ello ya y sin pérdida de tiempo. ¿eh? Bien, este es el capítulo 2 y os lo voy a poner para que veáis que es capítulo 2. Aquí lo tenéis, de Marcos. Y aquí. ¿eh? Y entonces nos dice, vamos a ver los 12 primeros versículos. Entonces dice, de los capítulos, de los versículos 1 a 12, pericopa importante porque en ella se pone de relieve el título mesiánico de Jesús como Hijo del Hombre, su relación como agente mesiánico con la ley y el poder de perdonar los pecados. Todo lo que se refiere a este sintagma como título mesiánico es interpretado por la mayoría de los críticos como secundario, no histórico, es decir, como aplicado a Jesús por la fe de la comunidad y no por él mismo. El conjunto formado por un relato de milagro más la atribución al Mesías del poder de perdonar los pecados, característica insólita en el mesianismo judío, es considerado por la mayoría de los intérpretes como un producto de la fe cristiana no correspondiente al Jesús de la historia. Pero ello no va en contra de la idea de que Jesús pudiera utilizar la expresión aramea hijo de hombre o incluso hijo del hombre, en el hijo del hombre, en su versión griega, es decir, ser humano, para designarse a sí mismo sin utilizar el yo, directamente como un profeta al estilo de Ezequiel que gustaba de esta expresión. En la primera parte del Evangelio, hasta el capítulo 8, 22, Hijo del Hombre no aparece más que aquí y en el capítulo 2, 28. En la mente del evangelista desempeña el papel de un artículo cristológico. Y bueno, vamos, como ya hemos visto un resumen, vamos a ver ahora los versículos del 13 al 17 del capítulo 2. Bien, versículo 13 al 17. Se puede considerar como hecho histórico el recuerdo de un discípulo llamado Leví, precisamente porque no desempeña papel alguno posteriormente y es difícil de ver que sea un puro invento. También puede considerarse histórico que Jesús comiese con gente que era considerada impura por la mayoría de los fariseos y rechazados como compañeros de mesa. Se discute, sin embargo, si los dos dichos de Jesús del versículo 17 son auténticos. Tiene muchas posibilidades el primero, pero no el segundo. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, vamos a seguir el ayuno voluntario, que comprende los versículos del 18 al 22. Y nos dice, los versículos del 18 al 22. Los críticos suelen ver dos dichos independientes en este conjunto, del 18 al 20 y luego al 21 al 22, aunque fueron unidos bajo el tema de limitar a los discípulos de Jesús respecto a los de Juan el Bautista. Por tanto, la forma actual pertenece a la comunidad cristiana, refleja su praxis del ayuno y no la del Jesús histórico. Perdón. Por otro lado, sin embargo, aunque diversos textos presentan a Jesús ayunando, así no suficientes en el conjunto de los evangelios de que su grupo de seguidores íntimos ayunaba a menos que el conjunto de los fariseos. Por ello, muchos críticos sostienen que el versículo 19 no pueden ayunar. Quizás recuerde un dicho auténtico de Jesús, pero los versículos 19 y 20 son formación cristiana. Hay argumentos razonables de que el versículo 21 y 22 también lo sean. Existen paralelos en el Evangelio de Tomás a esta pericopa sobre remiendo y vino nuevo y añejo. Más bien ayunemos y oremos cuando el esposo salga de la cámara nupcial. Y vamos a continuar ahora los discípulos y el sábado, ¿no? Es decir, también un poco y comprende los versículos del 23 al 28. Y nos dice los versículos del 23 al 28. Es posible, una vez más, que a un breve
Es posible, una vez más, que a un breve relato originario, sí, versículos 23 a 26, se hayan añadido los dichos de Jesús, probablemente auténticos, pero presentados por el evangelista como un sentido cristológico. El Mesías tiene poder para cambiar la ley en época mesiánica, que no fue el de Jesús, el que no fue el de Jesús. Respecto al primer bloque, de los versículos 23 al 26, hay muchos comentaristas que se apoyan en la imagen irreal de los fariseos espiando a los discípulos por el campo para defender que toda la escena es inventada. La Iglesia atribuye a Jesús su propia posición respecto al sábado. Puede haber, sin embargo, un cierto núcleo histórico. Y ya con esto pasamos al capítulo 3, la circulación el sábado, el hombre con la mano seca, etcétera, etcétera, que comprende los versículos del 1 al 6. Y nos dice los versículos del 1 al 6 del capítulo 3. Estamos en el capítulo 3. En estos versículos hay un relato de un milagro junto con una conspiración para matar a Jesús de dos grupos, fariseos y herodianos, muy difícilmente conciliables. Además, el Evangelio no ofrece razones para esta conjura tan temprana, sobre todo de los fariseos, que en el conjunto de los evangelios aparecen como amigos de Jesús, a quien invitan a su mesa, Lucas 7:36 y 11:37, y le avisan del peligro que se cierne sobre él por parte de Antipas, Lucas 13:31. Tampoco aparecen los fariseos en la historia de la pasión condenando a Jesús. La mano del evangelista se percibe, pues, claramente por lo que es un texto tardío. Sin embargo, el dicho de Jesús en el versículo 4 es perfectamente plausible en la imagen del Jesús histórico, que no quebrantaba en absoluto la ley, sino que buscaba su cumplimiento en lo esencial, según cierto consenso de la investigación. Bien, vamos a ver ahora la actividad de Jesús, los versículos del 7 al 12. Y nos dice, bastante resumido además, que lo tenemos aquí. Lo que sigue hasta el versículo 12 es un sumario ideal redactado por el evangelista del ministerio de Jesús en estos momentos. Expresa claramente la interpretación y teología de Marco respecto a la figura de Jesús. ¿Eh? El versículo 8 es el más extenso, pero bueno, la explicación. Pero nosotros vamos a continuar. Vamos a la llamada de los 12, algo que ya hemos visto en programas anteriores, creo que cuando Jesús llama a los 12, que comprende los versículos del 13 al 19. Este relato de los 12 y su llamada por parte de Jesús consta de dos elementos: la formación de un grupo selecto de discípulos y el nombre de sus componentes. Pero muy probablemente Marcos maneja una tradición previa para la primera, lo que se nota por la irregular de la narración y sus repeticiones, que incluía la mención de los 12 en abstracto, que estaban siempre con él, y el cambio de nombre de Simón y los hijos de Zebedeo. El segundo elemento es el añadido de una lista, nada segura, de otros nombres de esos 12. Incluso la crítica católica considera que los 12 como institución y el oficio apostólico son posteriores a la muerte de Jesús, porque no parece posible que los 12 desaparecieran tan rápidamente de la historia si hubieran sido instituidos formalmente por Jesús, porque Pablo en 1 Corintios 15:5 desconoce su existencia y porque la lista de sus nombres varía. Pero el que sea una creación pascual tiene también sus dificultades. No se explica entonces suficientemente bien el papel mínimo que tienen en la iglesia primitiva, ni tampoco la mencionada desaparición de la escena rápidamente. La desaparición de la escena rápidamente. Hechos 1:26 cuenta como la tradición de Jesús fue nombrado Matías como apóstol para conservar el número 12. La comunidad escatológica del Corán estaba regida también por 12 personas. Entonces, hemos visto, sí, hasta el 19, por tanto, vamos a seguir. Ahora vamos a ver Jesús, su familia y Belcebú. Comprende los versículos del 20, pues del 20 al 35. Bueno, nos dice en la explicación de los versículos 20 al 35.
No hay consenso entre los estudiosos sobre el valor de esta pericopa triple. Contiene sin duda recuerdos históricos. Por ejemplo, el versículo 21, por el criterio de dificultad, sería raro el invento de esta frase sin base alguna para pensar que la familia de Jesús opinaba que este no estaba de acuerdo del todo. Pero a la vez es una escena compuesta por el evangelista para señalar el enfrentamiento de Jesús con su familia carnal, probablemente histórico, debido quizás a que Jesús había dejado su trabajo y situación y se había dedicado a proclamar la venida del reino. El estar fuera de sí y ser poseído por el demonio aparecen juntos en Juan 10:20. Jesús tiene un demonio y está loco. Posteriormente la familia se pasa al bando de Jesús. Así en Hechos 1:14. Otros críticos consideran que esta oposición familia-Jesús fue exagerada por un Marcos de talante teológico paulino para resaltar las diferencias entre el Evangelio de Pablo y el de Jerusalén. Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 8. El versículo 29 parece ser una formulación de la iglesia primitiva. No parece procedente a obtener de esta oposición Jesús, su familia, la idea de que el nazoreo se oponía formalmente a una estructura familiar patriarcalista, especialmente por su deseo de defender a las mujeres. Paralelos a esta pericopa en Tom 35. Bien, y ya vamos y pasamos rápidamente. Hermanos, tal. Y bueno, pues ya pasamos al capítulo 4, la parábola del sembrador. ¿Eh? Y vamos a ver los versículos del 1 al 9. Y nos dice los versículos del 1 al 9 del capítulo 4. Aparte del contenido en el capítulo 13, este es el discurso más amplio de Jesús transmitido por Marcos. La crítica sostiene en general que el evangelista ha elaborado el inicio, por lo que la primera parábola comenzaría en el versículo 3. Se ha sostenido también que, como el relato está en aoristo, pasado, y no en el presente, que sería lo original en una parábola, Marco la ha elaborado, preparando así la explicación que sigue después. Pero no hay consenso a este respecto, ni tampoco en cuanto a su interpretación. También se discute enormemente qué parábolas provienen con toda seguridad de Jesús y cuáles son arreglos de la comunidad primitiva. Vamos a ver los versículos del 10 al 12. ¿Por qué habla Jesús en parábolas? Bueno, pues vamos a ver la explicación. Aunque básicamente todos sabéis que Jesús hablaba en parábolas para que le entendiesen aquellos que estaban preparados para entenderlo. ¿De acuerdo? Bien, existe un consenso relativamente amplio en considerar estos versículos como un arreglo de evangelista. Incluso el versículo 11, que según muchos comentaristas parece reflejar una situación pospascual, se achaca ya a Israel un endurecimiento de corazón y una incredulidad respecto al Mesías, que parece pertenecer a las discusiones entre la comunidad y sus antagonistas judíos, posteriores a la muerte de Jesús. La predestinación divina respecto a los elegidos es muy paulina, 1 Corintios 1:8, Romanos 9:13 y 11:1 al 6. Pero se halla también en la regla de la comunidad del Corán. Vamos a seguir con los versículos del 13. Explicación de la parábola del sembrador, que es comprende los versículos del 13 al 20. Y esto es resumido un poquito, como lo vemos aquí. Es esta parte. Hay un consenso general en que el vocabulario de la explicación de la parábola no es propio de Jesús, sino de la comunidad primitiva. En el caso de Marcos, Paulina, refleja el ambiente de la predicación de los seguidores de Jesús, no la de este. Obsérvese la repetición del vocablo palabra 8 veces, que apunta claramente al mensaje cristiano. Es posible que nos hallemos ante una tradición cristiana primitiva recogida por el evangelista. Vamos a ver ahora los versículos del 21 al 25, que es la lámpara y la medida.
Pues vamos a ver qué nos dice. Recordad, nos lleva hasta aquí. Bien, no hay discusión entre los estudiosos de que fue Marcos quien introdujo por su cuenta estos dichos de Jesús entre las parábolas, pero no se sabe el por qué, aunque por ello debe negarse aunque, pero pero no se sabe el por qué, aunque no por ello debe negarse su autenticidad. No se sabe si tales dichos estaban reunidos previamente o si la unión fue cosa del evangelista. Ciertamente aparecen en otros lugares en Lucas y en la fuente Q y con un formato un tanto diferente. Por ello, lo más probable es que hayan sido arreglados por Marcos para servir de comentario a la parábola del sembrador y sobre todo al capítulo 4, versículos 10 al 12. El misterio del reino de Dios no será siempre así, sino que llegará a revelarse, los versículos 21 al 22. Y los fieles deben prestar atención porque habrá un juicio divino acerca de la redención de la palabra por cada uno, los versículos 24 al 20 y 25, pero es también posible que situados en un contexto original tuviera otro significado. Vamos a seguir. Los versículos del 25 en adelante. Del 26, perdón, en adelante. Van del 26 al 34. Aunque vamos a ver la explicación del versículo 26 al 32. ¿De acuerdo? Vamos a ver solo del 26 al 32. Hay algunas dudas entre los estudiosos acerca de que estas parábolas provengan de Jesús. El problema está también en la interpretación y aquí las voces son aún más discordantes. Unos opinan que en ellas se trata de la venida del reino de Dios en el presente y otros sostienen que esa interpretación que procede de la conciencia del retraso de la parusia no era la de Jesús, sino la de la iglesia primitiva, lo cual ha influido en su generación o transmisión. Hemos visto el 32 y los versículos 33 y 34. Voy a resaltarlo porque no quiero que... Aquí. Son versículos redaccionales en los que Marcos recoge una tradición que indudablemente proviene de Jesús, versículo 33, a los que añade su propia interpretación, versículo 34. Parece claro de nuevo que Jesús intentaba que todo el mundo lo comprendiera y que, según él, la salvación era potencialmente para todos, judíos o conversos, se sobreentiende. Pero en Marcos vemos una vez más una suerte de predestinación divina, de acuerdo con los versículos 11 y 12. Bien, la tempestad calmada, los versículos del 35 al 41. Voy a resaltarlo también para que lo veáis. Aquí. Sobre un hecho plausible en el entorno de Jesús, un traslado en barca y una tormenta en el lago, la tradición cristiana construye un milagro especial que va contra las denominadas leyes naturales y presenta a un Jesús divino dominando las potencias del caos, el mar, al igual que Yahvé en la Biblia hebrea. Se trata probablemente de un relato alegórico pascual que proclama ante la comunidad cristiana la fe en el Mesías como exigencia de salvación, pero que más tarde fue pasado a la vida terrestre del Mesías. Y hasta aquí lo vemos. Y ahora vamos a ver a capítulo 7 de Lucas, y comentamos. Vamos allá. Y vamos allá. Bien, recuerdo que este capítulo comprende 50 versículos, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a empezar con la curación del siervo de centurión, que comprende los versículos del 1 al 10. Y nos dice, en un principio, hay en Lucas de nuevo material de la fuente Q que aparece también en Mateo, pero que Lucas dispone a su manera. La disposición del tercer evangelista refleja sus propios intereses. A. La fe de los paganos, capítulo 7, versículos 1 al 10. B. Preocupación por los pobres y desheredados. El caso de la viuda de Naín, que en el capítulo 7, versículos 11 al 17. Y C. El deseo de aclarar quién es Jesús, aquel en quien se cumplen las escrituras mesiánicas.
Así, el capítulo 7, versículo 22, repite y precisa la escena en la sinagoga de Nazaret, el capítulo 4, 18 y 19. Manifestación del papel subordinado del Bautista, el capítulo 7, versículo 27. Jesús es enviado a los pecadores, capítulo 7, versículos 36 a 50. La prostituta arrepentida. Preocupación de Jesús por las mujeres, capítulo 8, versículos 1 al 3, que a su vez se preocupan y cuidan de Jesús. Bien, entonces hemos dicho que es los versículos de 1 al 10. Entonces vamos a verlo, lo tenemos aquí, lo voy a resaltar hasta donde vamos a leer. ¿Eh? Vale. Este pasaje está tomado por Lucas de la Fuente Q, ya que aparece después del Sermón del Monte, y hay notables similitudes entre Lucas y Mateo. Excepcionalmente tiene un paralelo en Juan, referido sin duda al mismo acontecimiento y que muestra bastantes parecidos, aunque el centurión de Juan pide a Jesús que se persone en su casa. No se puede negar una posible base histórica, a saber, una sanación de Jesús, pero tal como se ha transmitido, parece un relato destinado a poner de relieve que la misión de Jesús se dirigió también a los paganos, aunque históricamente no parece que fuera así. Este pasaje ha de ponerse en relación con Lucas capítulo 13, versículos 28 y 29. Muchos paganos sentados en el banquete del reino con Abraham, Isaac y Jacob, y con Hechos 10. Hay un cierto paralelismo del centurión romano, muy afecto a los judíos, con el centurión Cornelio, hombre también de fe y temeroso de Dios, que se convierte al cristianismo. Vamos a ver. Ahora vamos a ver la resurrección del joven de Naín. Los versículos del 11 al 17. Voy a resaltarlo también aquí. Vale. Episodio lucano, sin paralelo alguno, que el evangelista introduce dentro de la fuente Q, a la que se seguía ahora. Aparte de la falta del testimonio múltiple, la narración en sí tiene rasgos del estilo lucano, lo cual, unido a lo extraordinario del suceso, solo hay dos milagros de resurrección, este y el de la hija de Jairo, que aparece en el capítulo 8, versículos 40 al 56, decide a la mayoría de los comentaristas a considerar no histórico el suceso, en su relato procedente de una tradición oral, legendaria, solo conocida por Lucas, que este remodela. Suele considerarse, además, que el trasfondo de esta tradición se halla en los relatos de dos milagros parecidos en la Biblia hebrea, que ejercieron una poderosa influencia. La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta por Elías, que está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 a 24, y su réplica, la del hijo de la Sunamita por su discípulo Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 18 a 37. El evangelista, escenifica aquí tal tradición para preparar la respuesta en este mismo capítulo a los enviados de Juan Bautista, que pregunta si Jesús es el Mesías. Es decir, está en capítulo 7, versículo 22. Y Jesús responde que, entre otros prodigios, él ya ha resucitado muertos. El maestro pitagórico Apolonio de Tiana, del siglo I a.C., se cuenta un milagro semejante, pero el relato es posterior a los evangelios. Podría ser una réplica pagana. Y vamos a ver los versículos del 18, que es la consulta del Bautista Jesús, versículos del 18 al 23. Voy a resaltarlo también para que lo veamos. Este pasaje es un caso claro de descoordinación de noticias entre las dos partes de este mismo evangelio y de este al completo respecto a Juan. No es posible conciliar lo que se dice de Juan Bautista en Lucas 1, en donde este, aún como feto, tiene conciencia plena de quién es Jesús, el futuro Mesías, con la ignorancia que en este pasaje exhibe el Bautista respecto a la naturaleza y función de Jesús. Esta ignorancia es menos conciliable aún con la declaración de Bautista en el cuarto evangelio, al ver pasar a Jesús delante de él. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 99. En el pasaje actual de Lucas, Juan está ya en la cárcel, donde pronto será degollado,
pero tampoco da señal alguna de recordar que ha bautizado a Jesús. Véase también Juan, capítulo 3, 25 al 20, versículo 25 al 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Versículo 28. Y capítulo 4, versículo 1 al 3. Jesús se retira a Galilea cuando sabe que sus discípulos bautizan a más gente que el Bautista. Por otro lado, hay una dificultad en que, al parecer, Juan Bautista no esperaba después de él al Mesías o a un profeta, sino a la intervención directa de Dios. Y en lo que respecta a la escena en sí, Mateo y Lucas reproducen de un modo muy parecido a la respuesta de Jesús, pero cada uno presenta una introducción distinta. Lucas añade además la realización de milagros por parte de Jesús, versículo 21, que da fundamento a la respuesta, versículo 22. Bien, ahora los versículos que comprenden el testimonio de Jesús sobre Juan el Bautista. Es decir, que los versículos 24 al 35. Y vamos a ver, 24 al 35. Estos versículos tomados básicamente de la fuente Q, forman un conjunto completo de cómo están palabras probablemente auténticas de Jesús, pronunciadas en ocasiones diversas, junto con observaciones del evangelista, versículos 29 y 30, o propia de profetas cristianos, versículos 28 y 35. Y luego, bueno, hace aquí un poco de resumen de ciertos versículos, pero vamos, con esto que he dicho, básicamente se entiende. Bueno, luego quiero aquí puntualizar que los versículos 29 y 30, estos versículos son un inciso aclaratorio de evangelista introducido entre las sentencias de Jesús, entre las sentencias de Jesús. Por ahora, el evangelista salva al pueblo de Israel en contra de la tradición del Pentateuco que califica al pueblo como de dura cerviz, Éxodo 39 y Deuteronomio 10:16. Del endurecimiento del corazón respecto a Juan el Bautista y a Jesús, pero no a sus jefes. Es muy dura la acusación de rechazo del designio divino. El tiempo del Bautista y de Jesús es el centro del tiempo, el momento único de la salvación. Los versículos 31 y 32, los comentaristas suelen estar de acuerdo en que esta palabra y su introducción proceden del Jesús histórico, pero es posible que la explicación, versículos 33 y 34, sea ya obra de un profeta cristiano. El versículo 35 es una sentencia aislada que sirve de conclusión. Es opinión unánime de la crítica que es propia del redactor. No sabemos en qué consistía exactamente el juego del grupo dividido de chiquillos, pero el sentido es claro. No están contentos con nada que se les proponga. Igualmente Israel rechaza el plan de Dios, como indica el versículo 30, del que es una ilustración. El versículo 35 voy a hablar un poco de él, porque lo considero importante. Mateo presenta la siguiente variante. Estoy aquí. Y la sabiduría ha sido justificada por sus obras. El significado del texto lucano puede parafrasearse así: se ha llamado loco a Juan el Bautista y borracho y comilón a Jesús, pero tanto uno como el otro son en realidad discípulos, hijos de la sabiduría divina, la cual tiene razón al considerarlos hijos suyos, pues la honra con su comportamiento. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, donde al parecer habla Jesús según el paralelo de Mateo 23:34. Bien, vamos ahora a Jesús imitado por un fariseo, unción de Jesús por una pecadora. Es decir, los versículos del 36, pues ya al 50, es decir, al último, porque son 50 los versículos. Y nos dice: la unción de Jesús por parte de una mujer se ha transmitido en los 4 evangelios, pero se duda si los 4 representaban la misma escena. Y nos dice que, bueno, nos remite a algo que todavía no hemos visto. A pesar de las diferencias, lo más probable es que se trate de una escena única, aunque cada evangelista la reescriba según sus intereses. Las diferencias principales son: 1. Juan y Lucas afirman que la unción fue en los pies, mientras que Mateo y Marcos sostienen que fue en la cabeza. 2. La unción tuvo lugar en Betania.
Marcos, Mateo y Juan, pero Lucas afirma que fue en otro lugar. Aquí hay también variaciones en casa de Simón el leproso, Marcos y Mateo, en casa de Lázaro, Juan, en casa de un fariseo, Lucas. 3. La unción fue hecha por una pecadora arrepentida, Lucas, por una mujer desconocida, Marcos y Mateo, por María, la hermana de Lázaro, Juan. 4. La unción tuvo lugar 2 días antes de la Pascua, Marcos y Mateo. 6 días antes de la Pascua, Juan, en un tiempo indeterminado, Lucas. La enseñanza de la parábola presenta a un Mesías perdonador de los pecados y a una comunidad que debe perdonar las ofensas de los miembros para con otros. La historia de la unción debió de basarse en un hecho real de la vida de Jesús, ya que su alto contenido erótico, el amor de la mujer por Jesús, hace pensar que no fue un evento sin base alguna. Bueno, y básicamente esto es el tema que os he traído esta semana. Mateos 8, Marcos capítulos 2 al 4 y Lucas 7. Bueno, mis estimados hermanos y hermanas, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Ya nos vemos la próxima semana con otro interesante programa de Ven, sígueme con Lolo. Pues ya sabéis, portaros bien, que tengáis una buena semana, es mi deseo y oración. Y nos vemos pronto. Venga, hasta luego.